Bienvenidos, hermanos, amigos que están con nosotros a esta hora, sintonizándonos en esta iglesia por las casas. Gracias por el privilegio de su atención, gracias por estar y compartir con nosotros, pero también gracias por compartir con sus hermanos, amigos y conocidos este enlace para que puedan también disfrutar de una palabra de Dios para su vida. A esta hora queremos hablar de un tema muy importante. Y es el secreto de la victoria. Sobre ese tema queremos hablar y para ello quiero invitarles a que abran sus Biblias o tomen nota de lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Jueces, capítulo 7. Si usted se ha dado cuenta, en los últimos mensajes hemos meditado acerca de este versículo, capítulo 7, versículo 16, vamos a leer hasta el 25. Dice la palabra de Dios: y repartiendo los 300 hombres, se está refiriendo a Gedeón, en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardientes dentro de los cántaros, y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos, dice, y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-Mehola, en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el hogar de Zeeb. Y después que siguieron los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Una historia que está ahí marcada en la palabra de Dios, pero que tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Dios, hermanos, como hemos estado viendo en estos mensajes anteriores, para la realización de sus obras maravillosas, ocupa medios y métodos que a la vista nuestra como seres humanos parecen como ilógicos, parecen inapropiados. Ya hemos visto que para librar las batallas Dios hace y obra de la manera siguiente. Primero, selecciona su ejército. Acuérdense que había llamado a 35,000, muchos los llamados, pero ¿cuántos fueron los escogidos? 300 de 35,000 para liberar una batalla contra 135,000 madianitas aproximadamente. Segundo, ocupa sus propias estrategias de guerra. ¿Cuáles fueron las estrategias de guerra de Jehová? Primero, sembró temor en el enemigo. A los suyos les dijo que no tuviera temor, pero al enemigo le sembró temor. Luego organizó a sus soldados en 3 bloques de 100 cada uno, solo eran 300. Acordémonos que los madianitas estaban en un valle, en un hoyo, y a ellos los ubicó en las montañas, en los montes. Luego ocupa sus propias armas de guerra, que fue lo último que vimos: trompetas, cántaros y teas encendidas, cántaros de barro, ¿verdad? Esas fueron las estrategias de guerra del Señor.
y también las armas de guerra que él utilizó. Pero ahora vamos a ver a dónde estaba el secreto de la victoria de Jehová utilizando estas armas ilógicas, estos medios y métodos ilógicos al ser humano. ¿A dónde radicaba en sí la victoria? Vamos a ver por lo menos 4 cosas sobre las cuales descansa la victoria para librar una guerra en el Señor. Somos hijos de Dios y como cristianos enfrentamos batallas, enfrentamos guerras espirituales, pero ¿cómo las vamos a librar? Ahora vamos a verlo. Número 1, la unidad. La unidad es una responsabilidad de todo creyente y debe de ser buscada de manera formal y seria. Fíjense que la palabra de Dios nos dice ahí en Efesios 4, del 1 al 3, decía el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: yo pues, decía, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. O sea, pórtense como cristianos, ¿verdad? ¿Cómo es esa manera? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, dice, los unos a los otros en amor. Necesitamos esa paciencia. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces nos está exhortando a que como hijos de Dios mantengamos la unidad. Para tener victoria en nuestras batallas hay que mantenernos unidos a los demás. ¿Por qué la unidad? Porque la unidad es necesaria para recibir las promesas de Dios. El Señor Jesús, antes de partir para los cielos, después de haber resucitado, ordenó a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que recibiesen la promesa del Padre. Y en el libro de los Hechos, el capítulo 2, versículo 1, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, me llama la atención eso, estaban, dice, unánimes juntos, había unidad, porque no solo estaban juntos, estar juntos es hacer un montón todos, pero unánime significa un mismo ánimo, un mismo sentir, una verdadera unidad. Entonces dice que cuando estaban así, descendió un estruendo de los cielos y vino un viento recio que llenó toda la casa y todos fueron bautizados en el Espíritu Santo de Dios. Entonces, mis amados, la unidad también prepara el ambiente para que Jehová nos envíe su bendición y vida eterna. Así dice también el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y dice el versículo 3, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Para ver nosotros la victoria, para ver la bendición, para ver la vida eterna, hay que mantenernos en unidad. La unidad también es clave para obtener la victoria del Señor. Los soldados de Gedeón se mantuvieron unidos, dice ahí, como un solo hombre. Así se mantuvieron unidos, como un solo hombre, y eso les ayudó a obtener la victoria. De ahí, mis amados hermanos, que hay mucho de verdad en ese eslogan que dice que el pueblo unido jamás será vencido. Así que, hermanos, ahí está el primer secreto de obtener la victoria, y es la unidad. Otro secreto para obtener la victoria y que ocuparon los soldados de Gedeón, aparte de la unidad, es la obediencia. La palabra obediencia viene de una palabra griega que se llama upakoe. Y al ir a las raíces, a las desinencias de esta palabra, dice que la obediencia es o implica escuchar atentamente. Sabe que a veces no sabemos obedecer porque no escuchamos bien. Con nuestros hijos, o cuando nosotros éramos adolescentes, uno de los grandes problemas de nuestros padres o de los padres con los adolescentes es que nunca escuchan bien, a medias. Yo me acuerdo de una señorita que decía que cuando la estaban regañando, le estaban diciendo cosas a su papá, era un adolescente de entre 14 y 15 años, y le decía yo, ¿y por qué no le haces caso? Ay, es que cuando me están hablando, yo en mi mente canto, yo no oigo, soy de palo, yo no oigo, soy de palo. Por no oír, por no escuchar, desobedecía y le iba mal. La obediencia tiene que ver con escuchar
atentamente. ¿Estamos escuchando atentamente la palabra de Dios? Quizás a esta hora Dios te está hablando a ti, querido hermano, que le dice: Señor, ayúdame a salir de esta situación. Señor, ya no quiero estar en este problema. El Señor te está dando las claves para obtener victoria en medio de cualquier batalla que estés librando. Número 1, la unidad. Número 2 es saber obedecer. Pero si no estás escuchando, no vas a poder obedecer. La obediencia tiene que ir con oír, con sumisión condescendiente. No que mientras escuchas dice: no, yo eso no lo voy a hacer. No, ¿y para qué? No, es que eso sería mejor. No, hay que oír, hay que entender que hay alguien superior a nosotros que nos está dando las indicaciones. Y tercero, la obediencia implica actuar bajo un común acuerdo. Cuando estamos de acuerdo y actuamos conforme a lo que Dios ha establecido, queridos hermanos, no hay mayor problema. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos las cosas como Dios las ha mandado, o como dice la palabra, conforme al modelo, vamos a ver la victoria en nuestras vidas. Fíjese que los 300 soldados de Gedeón fueron obedientes y siguieron el ejemplo de su líder Gedeón. Dice que Gedeón les había dicho, versículo 17: mírenme a mí y hagan como yo hago. Y dice el versículo 20 que los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaban: por la espada de Jehová y Gedeón. O sea, ellos obedecieron, hicieron las cosas, hermanos, como se les había mandado. Pero, hermanos, ¿qué hubiera pasado si ellos no hubieran hecho lo conveniente? Del versículo 17 al 20, si tú puedes leer Jueces capítulo 7 más detenidamente, vas a descubrir esas estrategias. Dice que primero rodearon el campamento madianita. El campamento estaba así en la hondonada, en el valle, y ellos lo rodearon. Nadie dijo: ay no, qué locura, qué ilógica esa manera de actuar. No, ellos hicieron como Dios les había mandado a través de su líder. Y aparte de rodearlo, dice que en el momento que se les indicó, no cuando les dio la regalada gana, sino en el momento en que se les indicó, sonaron las trompetas, quebraron los cántaros, levantaron aquellas teas encendidas con su mano izquierda y dejaron que sus teas alumbraran, pero también gritaron el grito de guerra que les había sido mandado: por la espada de Jehová y de Gedeón. Así dice el versículo 20. Mire, hacer caso, obedecer estrictamente tal cual se nos ha dicho, nos va a ayudar a obtener las victorias en nuestra vida. Fíjese que al gritar así: por la espada de Jehová y de Gedeón, estaban implicando dos cosas los israelitas. Número 1, que la batalla no era solo de Jehová ni únicamente de los hijos de su pueblo. Era algo en conjunto, era algo en unidad, era algo que debería de llevar la participación tanto de los soldados, pero la dirección de nuestro capitán, el general de nuestras batallas, que es el Señor Jesucristo. Segundo, el ejército, recordarles, no tenían espadas de acero. El ejército israelita estaba desarmado. ¿Pero por qué gritaron por la espada de Jehová y Gedeón? Porque la espada de ellos es la palabra de Dios. ¿Sabe que cuando nosotros estamos atentos a la palabra de Dios, podemos ver victorias en nuestras vidas? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho: no os venguéis, mía es la venganza, dice el Señor? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero nosotros queremos obrar a nuestra manera. Hermanos, hermanas, para ver las victorias en nuestras batallas, seamos obedientes. La obediencia nos ayuda a alcanzar las victorias por medio de la palabra del Señor. Otras veces el Señor dijo: estad quedos, que yo pelearé por vosotros. Lo que Dios te esté diciendo, lo que Dios te esté mandando, escucha bien y obedécelo. Escucha bien y actúa como la palabra del Señor te lo está diciendo. Mantente en unidad con Dios y con tus prójimos. Otro secreto para la victoria, el tercer secreto, es la fidelidad. El versículo 21 dice que los soldados estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Después de que tocaron las trompetas, después que quebraron los cántaros, que levantaron las teas, que dieron el grito de guerra, ninguno se movió. Se estuvieron firmes, dice el versículo 21, cada uno en su puesto. Eso implica fidelidad, hermano.
Hay que aprender a ser fieles. La fidelidad es importante para obtener las victorias y poder recibir las recompensas. Y yo se lo voy a explicar por qué. Sabe que a veces nosotros estamos ya a la vuelta de la esquina, viene ya nuestra recompensa y desistimos porque nos falta la fidelidad, nos falta la perseverancia, que es tan importante para obtener nuestras victorias. Así de que en Lucas capítulo 19 versículo 17 dice el Señor que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo va a poner Él. Y sabe que allá en el reino de los cielos se darán mayores tareas y hay que comenzar a tener esa fidelidad. Dice Apocalipsis 2:10 que sé fiel hasta la muerte, dice, y yo te daré la corona de la vida. Es necesaria la fidelidad para obtener la corona de la vida, o sea, el premio del vencedor. Hermano, no desistas, no te desanimes, que los problemas no te echen abajo. Tú puedes obtener la victoria en el nombre de Jesús con estos elementos. ¿Cuáles son los elementos? Dijimos: primero, la unidad; segundo, la obediencia; tercero, la fidelidad. Y el cuarto factor y último que quiero mencionarles a esta hora para ver las victorias es actuar con valor. Acuérdense que el Señor no les dijo que todos los 35,000 que habían atendido al llamado iban a ir. ¿Por qué? Porque 22,000 de esos 35,000 tuvieron miedo. Y dijo el Señor: si alguno tiene miedo, váyase. ¿Por qué? Porque el temor paraliza, porque el temor nos detiene, porque el temor es falta de fe y porque el temor no nos deja ver las bendiciones de Dios. Pero hay que actuar con valentía. Y hermanos, actuar con valentía. El Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ser valiente no es no tener miedo, sino mantenerse firme confiando en Dios. Pueda que tú tengas miedo, pueda que tú estés atemorizado, pero reprende en el nombre de Jesús esas actitudes y párate firme delante del Señor con mucho valor, porque tú estarás quedo y Jehová peleará por ti. En el versículo 23 nos dice la historia que juntándose los de Israel, los de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, o sea, está hablando de otras tribus, de las 12 tribus, siguieron a los madianitas, actuaron con valor. ¿Por qué? Porque no se conformaron con que ellos, después de que sonaron las trompetas, los cántaros y todo, dice que el ejército madianita se asustó, estaban dormidos. Se asustaron al sonido de la trompeta. Después de sonar la trompeta, vieron el crujir donde se quebraron los cántaros de barro al unísono. Y como había eco en el valle, y encima de eso se alucinan con las teas, porque yo les expliqué, cuando uno está en lo oscuro y le alumbran, uno se alucina, uno tiende a alucinarse. Entonces ellos, alucinados, asustados, adormitados, tuvieron un gran temor. Se confundieron y dice la Biblia que se empezaron a matar cada uno contra su compañero. Eso dice el versículo 22. Pero en el 23 dice que no se conformaron los israelitas con ver huir al enemigo, sino que los persiguieron hasta derrotarlos completamente. Pero para ellos necesitaron valor y valentía. Les recuerdo, no tenían espada. Los madianitas sí. Los que salieron libres de que no los mataran sus propios compañeros madianitas comenzaron a huir. Pero ¿a dónde tenía Dios a los ejércitos de Israel? En la cima de las montañas. Así que por donde quiera que querían salir de ese hoyo, iban a caer con los israelitas. Y yo me imagino que con las mismas espadas que llevaban los madianitas, con eso tuvieron que accionar los israelitas. Recordemos, hermanos, que la palabra del Señor nos enfatiza que no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía. Segunda Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, poder, amor y dominio propio. Somos valientes en el nombre de Jesús. Y al igual que los israelitas, tú y yo, mi amado hermano y hermana, debemos de estar seguros que Dios nos va a dar la victoria total contra nuestros enemigos. Recuerda, tu lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes espirituales de maldad que deambulan en las regiones celestes. Quizás estás batallando con pensamientos, quizás estás batallando con sentimientos negativos, quizás estás batallando contra ataques que el enemigo te manda con voces extrañas. No sé cuál sea tu lucha, pero lo que sí sé es que estos 4 elementos te van a ayudar a mantenerte firme y a obtener la victoria en el nombre de Jesús. Unidad,
fidelidad en el Señor. Pero no solo unidad y fidelidad en el Señor, sino que también tú tienes que aprender a tener la obediencia que esto requiere y tener el valor para enfrentar las cosas. Para alcanzar la victoria espiritual, simplemente tenemos que poner fijamente nuestra mirada de fe en el Señor Jesucristo. Él es el capitán de nuestras vidas, y actuar con valor y confianza en su palabra. Si lo hacemos así, haremos grandes cosas por medio del poder del Espíritu Santo que ya mora en nosotros. Amigos, si en ti no mora el Espíritu Santo, déjame decirte que puedes hacerte parte de esta familia de Dios, abriendo tu corazón a Jesús e invitándolo a entrar en él. Hermano, si tú sientes que te hace falta el Espíritu Santo, ora, clámalo, pídelo, que Él está dispuesto a ayudarte. Síguete llenando de la palabra de Dios. Esta es la palabra que Dios trae a tu vida. Hasta la próxima, que Dios les bendiga. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe, para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo: Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77 48 41 37 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios de aquí en adelante. Eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.